Mira, yo creo que la vida es una experiencia que merece la vida vivirse con todo lo que implica. Creo que en el Pilates empiezas a entender con alta sutileza y detalle la función de cada parte de tu cuerpo. Pasaba muchas más horas del día siendo un personaje que siendo yo. Y las implicancias que eso tiene a nivel emocional y energético me empezaron a pasar factura. Hola, hoy estoy con una actriz muy famosa. Cuando entré en esa etapa de la adolescencia, escuché su nombre por primera vez, prácticamente babeando por todos mis amigos, mi papi, gran fan de ella. Voy a dar varias pistas. Actriz hermosa, guapísima, sexy, mamá extraordinaria, empresaria, una mujer completa. Hoy estoy con la gran Mónica Sánchez. Oh, wow, qué presentación. Gracias, hermosa. Gracias a ti, Mónica, por estar Gracias. aquí presente. Un placer, ante todo, felicidades por este espacio, por el permiso que te das para abrazar tu propia historia y la de otras mujeres que te miramos también con mucho respeto y admiración, Maricé, que aprendemos tanto de ti y que también como pares hemos conversado, compartido y nos hemos encontrado por alguna razón en este camino. Por alguna razón, Mónica, de verdad que soy tu fan desde siempre. Crecí escuchando tu nombre y cuando el Pilates me dio la oportunidad de conocerte, si lloro hoy día, por favor me lo van a permitir porque estoy emocionada. Ay. Porque no así un día cualquiera tienes a Mónica Sánchez en tu casa, en tu sala. Eres para mí la representante de una mujer que no tiene miedo, que sale a hablar, a expresarse libremente, sabiendo que eso también tiene un precio. Y bueno, que de alguna manera u otra la vida nos terminó conectando a través del Pilates y después vamos a hablar de otras cosas porque este programa es Pilates sin filtro. Uh-huh. ¿Cómo llega Mónica Sánchez a hacer Pilates? ¿Cómo llegas acá, Mónica? Bueno, porque la vida es una cadena de energías, de amor, de conocimiento. Y yo me acuerdo que vi a Magdiel en tu espacio, te empecé a seguir y tú muy generosamente y prontamente me invitaste a venir y me recibiste con una calidez y una generosidad que nunca terminaré de agradecer. Y descubrí en este espacio, además fue muy curioso porque habíamos sido vecinas durante mucho tiempo. Yo digo, ¿cómo en la pandemia no te conocí? Porque vivíamos cerquísima. Me fui un poco más lejos y aquí me abriste un universo de posibilidades para explorar no solamente mi cuerpo físico, sino también el balance de mi energía, mi estar en el mundo, la relación con mis caderas, con mi columna, con mi cuello, con mis hombros, con mi rodilla, con mis tobillos. Fue como, wow, yo sí sé y he hecho antes, evidentemente entrenamiento, trabajo físico, tengo conciencia de mi cuerpo por mi trabajo actoral, el teatro en particular así lo requiere. Pero de hecho en este espacio, en estas maravillosas camas, con estos maravillosos instrumentos, sí se me abrió a mí otra posibilidad de relacionarme con mi cuerpo, con mi respiración, con mi estar, que ha sido fantástico, fantástico. Y sobre todo que venías como en una etapa de cambios también, ¿no? Porque ya estabas como dejando una serie súper larga. A Magdiel y a ti las he conocido en la misma, prácticamente en la misma etapa de sus vidas, con unos pequeños meses de diferencia, pero en la misma época, ¿no? Uh-huh. A veces trabajar tanto termina como que de alguna manera el cuerpo pasándonos una factura, ¿no? Uh-huh. Empiezan dolores físicos, el agotamiento natural de estar como permaneciendo en un trabajo tan constante durante tantos años seguidos. Emocionalmente hay movimiento, ¿no? Tú me mencionas tu cuerpo en general, todo, pero desde el lado emocional entraste de frente a una formación de Pilates Spine Corrector, me acuerdo clarito, ¿ya? Y quisiera que me cuentes, Mónica, desde el lado emocional, en esa etapa de tu vida llegó Pilates. Bueno, sí. Nos encontramos a través del Pilates. ¿Hubo un impacto en ti en ese momento? Sí, definitivamente. Yo venía de sentir que había estado prácticamente 15 años por mi ritmo laboral, metiendo mi ser a un continente mucho más pequeño que el de mi propia historia, que era el de otro personaje,
que he interpretado durante mucho tiempo. Entonces pasaba muchas más horas del día siendo un personaje que siendo yo. Y las implicancias que eso tiene a nivel emocional y energético me empezaron a pasar factura. Yo decía, hey, ¿qué onda? Me tengo que encoger. O sea, Mónica es más amplia, más grande, respira más hondo y mira el mundo desde otro lugar. Y de pronto este personaje ¡pluc! Era un envase chiquitito, reducido y bastante rígido. Y eso me empezó a pasar factura, emocional, físicamente, a la salud. Y así llego a este lugar diciendo, ay, me extraño, me hago falta, necesito reconectar conmigo, necesito volver a mí. Y yo en ese sentido sí soy como aplicada, me gusta ese viaje de volver a mí siempre, el retorno. Y cuando vine a este espacio, recuerdo nítidamente, no te olvidarás, que me invitaste a todo un día a una jornada con el Spy Corrector. Y yo la primera vez que me eché en esa belleza de mueblecito, así curvito, pequeño, lo primero que te dije, me acuerdo, dije, no puede ser, estoy enamorada. Sentí una sensación de amor profundo que me conmovió. Hice la broma de que me había enamorado del artefacto, ¿no? Y en realidad no era otra cosa que una postura que me invitó a expandir mi pecho, a abrir mi corazón y a entrar en contacto directo con lo más tal vez puro o grande de mi emoción. Entonces ahí empezó ese primer contacto, fue un regalo de asociar el cuerpo con el corazón, con la energía y con la emoción. Y fue increíble, ¿no? Increíble. Me encanta lo que has dicho, sí, efectivamente Mónica se enamoró del Spine Corrector. Claro, su primer contacto también fue con él, ¿no? Prácticamente. Sí. Nos conocimos un par de sesiones antes, le invito a participar de esta formación y la apertura que ella menciona en el Spine Corrector es una máquina, es un equipo de pilates que es el único que tiene esa forma. Y lo que tú manifiestas, que sentiste, es uno de los beneficios, porque te expande, te abre. Y al comentar que has estado como 15 años en un espacio chiquito, en un personaje, de alguna manera te quitó espacio a ti. Entonces esa máquina, al primer contacto, tú te echas boca arriba y recuperas ese espacio que siempre estuvo, pero estaba como en pausa, por darle vida al personaje que ya estaba terminando contigo en ese momento, ¿no? Y bueno, para ti darte ese permiso, Mónica, de entrar a algo completamente nuevo, es también de valientes, porque entraste a un mundo donde todas hablaban de pilates y tú llegabas de salir de un programa grande, exitoso en el Perú, pero con las facturas correspondientes que este trabajo implica. Así que al darse ese permiso de la expansión, Mónica, vamos a hablar un poquito de la liberación emocional, porque todo eso que estás hablando, sentir mi corazón, sentir abrir, son cositas que no se mencionan en las clases de pilates. Cuando alguien te ofrece pilates, te ofrece ejercicios físicos, De acuerdo. ¿ya? Pero yo me acuerdo tu cara de extasiada en la máquina, esa cara no te la da solo los ejercicios físicos. Vienen las emociones. Cuéntame de eso, por favor. Y creo que también requiere una disposición, ¿no? Darle un permiso a tu ser y a tu cuerpo. Yo a ti desde que te conocí te di autoridad, que es importante, creo yo, dársela a un maestro, a un guía, la confianza para entregar, porque uno entra a un espacio de vulnerabilidad también, cuando desde cualquier lugar, vía, en tu vida llegues a un lugar más íntimo y emocional, ¿no? Y fue precioso. Tú me retaste porque me trajiste a un espacio de varias mujeres que ya tenían experiencia. Yo era primera vez y varias horas en un día. A mí me gustan los retos y sentí de entrada la confianza en tu conocimiento y en tu saber. Sentí de entrada el cuidado que ibas a tener con cada una de nosotras. Y eso, por ejemplo, para mí es súper importante, el cuidado del otro, en la vida, en general. ¿No? Y es desde ese lugar que me permití esta expansión interna que me llevó hasta las lágrimas, que me emocionó, que me llevó a esa instancia del amor, que para muchos puede sonar muy abstracto, pero en realidad yo creo que, así como para mí un personaje, porque soy actriz, en la vida estamos llenos de roles, de instancias, que a veces son necesarias, ¿no? Porque es así, nos puso ahí el carril de la existencia, pero que nos alejan un poco de lo esencial, ¿no? Del origen de lo que uno es, ¿no? Entonces,
creo que la idea es poder salir y volver, tener a dónde retornar, ese lugar más amplio. Porque tú no solo te has dedicado a trabajar, también eres mamá, tienes 2 hijas, las has sacado adelante prácticamente sola, tenemos historias parecidas, Sí. nos unen muchas historias y no es fácil porque Sí. eso lo hace un poco más retador, pero si nos tocó era porque teníamos la capacidad de hacerlo y lo hemos hecho increíblemente. Nuestras hijas son maravillosas, ¿no? Coincidentemente hasta del mismo colegio, Sí, cosas de la acuerdo. vida, casualidades de la Qué vida. lindo. Pero voy a tocar un punto, Mónica, que me encantó lo que acabas de mencionar, darnos el permiso de sentirnos vulnerables. Uh-huh. En esta sociedad donde estamos llenos de máscaras y de caretas para agradar en Instagram o en las redes, ¿no? Disfrazando la verdadera persona, lo que está pasando, desnudar nuestra alma en un espacio donde hay muchas mujeres y sentirte segura, donde nos invita a veces a llorar porque estamos como soltando. Tú hablas sobre algo de aquí, que sentiste algo acá. Aquí voy a hablar un poco de los chakras. El 4º chakra, el chakra corazón, es un chakra que nosotros lo terminamos bloqueando por las múltiples responsabilidades en las que estamos y a veces queremos hacer todo perfecto, pero eso es casi imposible, es inhumano pretender ser perfectos, pero los roles en los que la vida nos ha presentado tenemos que hacer lo mejor que podamos. Y de alguna manera terminamos bloqueando nuestras propias emociones para estar bien para el otro. Y darnos el permiso de estar bien para nosotros mismos va a tocar llorar, va a tocar abrir nuestra vulnerabilidad y tú lo hiciste increíble. O sea, tú llegaste a este espacio, claro, y lo hiciste increíble. O sea, las puntitas con las que ejecutabas tus movimientos. Y decías, Mónica, esas puntas, qué maravilloso, sí, ¿no? Y claro, tú te entregaste. O sea, tú al darme el permiso de dejarme dirigir los movimientos de tu cuerpo, yo te sentí entregada. Y el soltar lo que muchas veces hemos controlado para la cámara, para la casa, porque el show continúa después de la cámara, en la casa es donde viene la realidad, ¿no? Y al final, para mí es de valientes la exposición que tú te permitiste sentir, y siendo una más de nosotras como alumna de Pilates, en un mundo completamente nuevo, y dejando abrir ese corazón y entrar al mundo ya más de lleno que terminaste en un retiro. Sí, que fue increíble. Mira, yo creo que la vida es una experiencia que merece la vida vivirse con todo lo que implica. Todo vale la vida. Con la incertidumbre, con los retos, con la imposibilidad, con el dolor, con la vulnerabilidad. Y también yo siempre digo que el goce de estar vivas pasa justamente por abrazar y validar todas esas instancias. El goce no es solo algo que se refiere o la plenitud no es algo que solo se refiere a lo placentero, a lo confortable. Es el abrazo de todo lo que somos. Y creo que en particular las mujeres, en tiempos como estos, siempre hemos estado en lugares de vulnerabilidad muy altos, al estilo de cada época, ¿no? Porque hace un rato hablábamos que antes se castigaba o se censuraba el desnudo o la piel. Bueno, el día de hoy se censura la libertad en la mente, en el ser, ¿no? Y la inteligencia de una mujer. Estamos expuestas a eso, ¿no? No solamente para el lado sensual ni sexual, sino hasta tu intelecto. Totalmente, la mente, el pensamiento, en general. Creo que y sería injusto decir que solo las mujeres, creo que en esta época de la vida, sí, así como hay mucho más libertad de expresión y cada uno puede decir lo que le parece, también hay mucha más hostilidad, polarización, división y miedo. Estamos expuestos al juicio, mucho miedo. Al abrir nuestras redes sociales. Hoy ya estamos exponiéndonos al juicio, en realidad, ¿no? Porque va a haber todo tipo de miradas y está bien. Está bien, porque todo exacto, es perfecto. A mí me parece que la diferencia es parte fundamental de la vida y además es imprescindible para poder construir y avanzar. Si todos fuéramos, pues, no, taca, diseñados, iguales. Qué aburrido. Sí, para empezar, ¿no? Entonces creo que el pensarnos distinto, mirar el futuro distinto, tener expectativas distintas, es fantástico. El tema es que no nos estamos permitiendo dialogar desde ahí, mirarnos miedo, como pares y desde el construir, ¿no? Juntos. Y un espacio que tú planteas, que es un espacio de energía básicamente femenina, porque yo creo que los hombres ya también deberían hacerlo, ya están y llegando, es maravilloso. Ya están llegando, Pero estos lugares de energía colectiva que generan comunidad,
que generan confianza, pertenencia y que tienen buenos guías, como es tu caso, que eres una excelente maestra, creo que nos permiten también dialogar desde ese lugar entre gente que seguramente no nos conoceríamos en la vida, no nos cruzaríamos nunca. O que tenían un juicio miraríamos diferente. a los ojos o nos sentaríamos a una Sí. mesa a desayunar en un retiro tan maravilloso como el que hemos hecho en Urubamba, compartir horas de horas entre mujeres que probablemente naturalmente no lo haríamos. Y de pronto este espacio viene a permitir el encuentro. Y sin competir entre nosotras, ¿no? Porque De acuerdo. también la competencia a veces en un grupo de mujeres o de hombres, no vamos a dividir a nadie, existe la competitividad, sobre todo cuando hacemos deporte. En el deporte hay mucha competencia. Y si estamos en un curso donde hay 5 o 6 chicas y hay una que está ejecutando perfecto, por ahí a alguien le puede generar frustración y empiezan las emociones a volverse un poco cargadas, ¿no? No hay competencia, buscar esa comunidad integrativa, más bien de inclusión, donde todas somos iguales, no importa el peso, no importa la forma, ni la experiencia. Invitar ese espacio donde todas se puedan todos nos podamos sentir seguros es súper importante, Mónica. Y también cuando estabas hablando ahora de cómo de alguna manera u otra somos expuestos por estos medios, yo diría hacia el respeto. El respeto. Cuando respetamos las diferentes posiciones de las personas, también es hablar sobre el respeto que tenemos hacia nosotros mismos y hacia nuestro cuerpo. ¿Cómo nos respetamos cuando nos movemos? Por ejemplo, en una práctica de pilates, el respeto en el permitirte sentir que un hombro no va igual que el otro hombro, que una pierna de repente está pidiéndome un poco más de atención que la otra, y es porque tú te estás permitiendo desde el lugar del respeto, porque para mí eso es respetar tu cuerpo cuando te escuchas. No solo cuando escuchamos la opinión de las otras personas, que también es importante. De acuerdo. Pero aprender a escucharnos a nosotros mismos, sobre todo en personas tan ocupadas como nuestras vidas, es difícil. Yo recuerdo que para mí la primera vez que me hiciste alinear mis caderas, mis tobillos, la sensación y la percepción que uno tiene de su cuerpo muchas veces es lo que nos pasa con la voz. Ahora todos escuchamos nuestra voz, pero antes, ¿no? No sé si alguien se acuerda cuando escuchabas tu voz grabada por primera vez. Era o horrible. te ves en un video y dices, ¡ah, eso soy yo! ¡Ah! Y hay un montón de cosas de las cuales no eres consciente. Lo mismo nos pasa en la vida. Y el Pilates nos trae la conciencia en ese nivel de detalle. ¿Qué pasa con mis caderas? Y su apertura, su alineación, con mi pisada, con los hombros. Yo recuerdo haber estado echada pensando que estaba súper recta y estaba retorcida y no me daba cuenta y así estaba viviendo. Y de pronto vienes y claro, es una práctica que requiere repetición y disciplina para que se instale ese nuevo modo y se vuelva natural y automático. Y eso requiere también constancia, obviamente, y una buena guía, pues, personalizada, específica. Y como tú bien dices, entendiendo y siendo como amorosas y amables con la particularidad y la diferencia de cada uno. De cada cuerpo. De cada quien. Yo siempre digo, lado A y lado B. Y el lado A nunca está alineado con el lado B, son dos lados, lado izquierdo y lado derecho. ¿Somos simétricos o somos asimétricos? ¿Somos diestros o no? Ambidiestros, dependiendo de cómo nos criaron, si nos enseñaron a cortar los papeles con las dos manos, maravilloso. Energéticamente se asocia al padre y a la madre, al el dar y sagrado recibir. masculino y el sagrado femenino, Así la es. dualidad, De finalmente. Igualitos somos nosotros. Entonces, cuando tú hablas de cuando te alineo las caderas y comienzo a reprogramar tu memoria muscular, porque estoy creando una nueva memoria muscular al enseñarte dónde tus caderas están derechas. Porque como nos paramos, nos vamos a echar en el reformer. Si yo no te alineo de pie o no te alineo en el reformer y de frente te muevo, en el reformer, que es la cama de pilates, más conocida como cama de pilates en este mundo, el reformer es el reformador del cuerpo. Te ayuda a ver las asimetrías del alumno en movimiento para poder detectar los patrones errados, como por ejemplo una asimetría en la cadera. Por el solo hecho de cargar una cartera toda tu vida de un solo lado, ya empiezas a crear asimetrías. Y esa tendencia está marcada. Entonces, cuando tú recuestas a un alumno sobre un reformer, eso va a predominar. Entonces, antes de mover, tenemos que alinear. Voy a insistir mucho en eso. Y permitirte sentir esa diferencia, ¿no? Empieza el pilates consciente, inmediatamente.
El pilates consciente es cuando tú descubres cómo alinear tus talones para que tus caderas estén simétricas, porque desde la pisada sale todo el movimiento. Todo va a partir por ahí. Y me encanta lo que has dicho porque es prácticamente lo que trato de transmitir a mis alumnos en movimiento. Mónica, en esta etapa de movimiento teníamos un tema con el hombro, por eso lo he mencionado. Sí. Ya, ¿qué estaba ocurriendo? Porque todos nos íbamos a enterar, porque incluso lo has comentado. Sí, me tuve que operar. Yo tenía años, siempre la tendencia a tener una lesión en mi lado izquierdo, en mi hombro, cuando hacía ejercicios, entrenaba, qué sé yo, y se pasaba. Hasta que durante más de un año hice fisioterapia, casi 2 años, con la esperanza de que se reformara, rehabilitara. Hasta que me dijeron, no, te estaba teniendo un desgarro gradual en el manguito rotador y tenía un tema también en el bíceps. Entonces tuve que operar, ¿no? Y claro, una operación es una intromisión fuerte, de ahí ha tenido que venir la rehabilitación, pero para llegar a la operación, yo que no soy de empezar por ahí, me pasé 2 años prácticamente con dolores en el hombro, con rehabilitación, con movimientos limitantes, y eso también, yo creo que limitar el movimiento físico tiene un impacto energético y emocional, porque sientes que no tienes la disponibilidad a la que por lo menos yo estaba acostumbrada. Mi cuerpo con todo, vamos con toda la vida, vamos con todo, ¿no? Con todo el armamento, y de pronto cuando aparece una lesión, hay una pieza de la que ya no dispones. Y entonces el cuerpo te está diciendo, hey, vamos con calma, Escúchame, regulemos por favor. otra vez. Algo se ha forzado más de lo necesario aquí. Vamos a cuidado por balancear esto, desgastar este otro. Las compensaciones. ¿No? Vamos a respirarlo, vamos a poner la atención ahí, pero también empiezan a aparecer otras partes del cuerpo que se visibilizan. Es como cuando pierdes un sentido, ¿no? Dicen que pierdes la vista, bueno, el olfato se agudiza, ¿no? Entonces, creo que en el Pilates empiezas a entender con alta sutileza y detalle la función de cada parte de tu cuerpo, a respirarlas, a estirarlas, a alinearlas. Y una cosa que me encanta, Maricé, que no tiene ninguna otra disciplina, porque normalmente el coaching, el entrenamiento lo entendemos repetición, 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 ¡pum!, se instala, ¿no es cierto? Y sí, es verdad, pero hemos aprendido en la mayoría de formatos de entrenamiento físico, repetición mínimo 15 veces, 3 veces, ¿no? Disciplina, ¿no? Lo tenemos en el chip la mayoría, y de pronto acá encuentras que la repetición es bastante discreta, breve, sorprendentemente poca al comienzo para mí, porque lo que está buscando el cuerpo es entender. Y una vez que entendió, antes que se vuelva a distraer con el esfuerzo adicional, con el cansancio o con el volverse a desalinear, ahí termina la secuencia, para que tu cuerpo recuerde el punto exacto donde entendió y pueda volver a él. Es una cosa que en mi caso solo lo he encontrado en el Pilates. Casi es como el psicoanálisis. Tú sabes que en el psicoanálisis... Wow, estoy babeando. Tú vas a terapia. Ella tiene que empezar a dictar, ¿ah? No, lo que pasa es que todo. Es bien interesante, pero me lo has enseñado tú, Maricé. Por favor, quiero hablar del psicoanálisis porque me acabo de ver en una serie de Freud ahí, que es el rey del psicoanálisis, y estoy amando mi serie. Y quien lo haya hecho sabe que cuando tú vas a una sesión de psicoanálisis, tú, bueno, pagas por 45 minutos, 50, 1 hora, pero si el terapeuta ve que tú tuviste un hallazgo, una distinción a los 25 minutos, te va a decir, listo, aquí termina la sesión. Y muchas veces no se entiende, oye, ¿me estás estafando? ¿Qué onda, loco? Mi sesión de 1 hora. No, ¿por qué? Porque ya llegaste a una distinción que es la que te vas a llevar a la siguiente. Y con lo que vas a trabajar esa semana hasta que vuelvas. Porque el evento importante no sucede en el espacio terapéutico, sucede cuando te vas. Y cuando procesas, que es lo mismo que yo he encontrado a nivel cuerpo contigo. Tú nos llevas a un lugar de hallazgo, de distinción, hasta aquí, y eso es lo que uno se lleva a la casa. A la casa. Estás echada. Cuando ya te echas en tu cama ya no es lo mismo. Después de que has estado en una cama de estas, ping, pum, alinea, respira. La más curva sexy C, también. ¿no? La apertura. Entonces son cosas que te puedes llevar a la vida cotidiana y la conciencia al caminar, el apoyo, el peso. ¿Estoy pisando o me estoy apoyando? ¿Cómo estoy en la vida? ¿Piso o me apoyo? Totalmente. Ay, Mónica, me encanta. Es más, voy a hablar de esto. Así voy a hacer un resaltado con resaltador amarillo fosforescente. Lo que acabas de decir para mí es oro puro, Mónica.
las repeticiones. Ujú. Porque venimos con programados, porque yo también he ido al gimnasio muchos años atrás, hacía pesas y estaba programada las 4 series de 12 y obviamente la cuarta serie ya prácticamente aventaba las pesas. Entonces Y que si no te duele no estás trabajando. y mi músculo estaba acostumbrado al efecto latigazo, cuando ya no podía más, abandono el ejercicio ya sin respirar prácticamente. En el Pilates efectivamente son pocas repeticiones y es exactamente por lo que acabas de decir. Para yo poder grabar un nuevo patrón de movimiento, yo lo tengo que parar cuando te sale. Y el alumno a veces se frustra porque dice, pero si me acaba de salir, ¿por qué me está cambiando el ejercicio? Por lo que Mónica acaba de decir. Porque si yo me arriesgo, ¿qué me ha pasado? La ambición está siempre por todos lados y me he arriesgado en darle una repetición más a mi alumno y retrocedió porque por cumplir me la hizo por cumplir, sin técnica, cansado, agotado. Entonces el músculo va a grabar esa memoria de agotamiento. Sí, es bien interesante y lo que eso, ¿no? nosotros tenemos que grabar es la nueva memoria muscular que estoy insertando cuando le sale bien para que ese cuerpo se vaya a la casa y grabe esa información y cada vez que regrese el alumno avance. Si no es como que siempre voy a retroceder si siempre paro cuando están muriendo. O 15 repeticiones no tiene ningún sentido. Joseph Pilates decía calidad antes que cantidad. Joseph Pilates, mi maestro Mark, muy propio él, siempre me decía, Maricé, menos es más. Y es lo mismo que Joseph Pilates decía. Además lo vuelve un lugar confortable, amable con el cuerpo. Porque no estás llevando al cuerpo a un estado de estrés por completar una meta. ¿La meta de quién? Del profesor. Le estás enseñando, lo guías, lo acompañas, lo permites ver, sentir, distinguir, ¡pac! Y lo dejas ahí. Lo acompañas. Con ese cuidado, ¿no? Acompañándolo, como la vida, con ¿no, atención. La vida porque es en la así. vida vivimos mucho en repetición, mucho en automático, y nos sentimos diestros, exitosos, rendidoras, las mujeres, ¿no? Resueltas, proveedoras. Pero cuánto de conciencia, de aquí ahora, de detenimiento y de real conexión con el momento a momento de la vida estamos teniendo, ¿no? Este es un espacio que también te permite, desde la amabilidad, con buenas herramientas y obviamente con una excelente maestra, ese nivel de alineamiento que te lleva para la vida. Es espectacular. Gracias, Mónica. Sí, o sea, tienes mucha razón en muchas cosas porque la vida te va moviendo de un lado a otro y nos vuelve como las eternas cumplidoras, ¿no? Cumpliendo roles ya yo sentí en algún momento de mi vida por cumplir. Y yo ya me cansé de ser esa mujer de que solo hace las cosas por cumplir. Yo quiero hacer las cosas que me apasionan, porque las siento, porque las vivo, porque las disfruto. Y el Pilates para mí, si yo no lo disfruto, si estoy haciéndolo para la foto, para el video, son distractores, son ruidos. Igual vas a tener tu foto linda, pero que la meta de cada uno se respeta, ¿ok? El objetivo de repente es para la foto y está increíble, pero te va a alejar del sistema. El sistema Pilates es mente, cuerpo y espíritu. Lograr ese famoso equilibrio en movimiento donde tú te sientes, te escuchas, te mueves con ese amor infinito, en gratitud por ese cuerpo que hace todo por ti en automático, donde creo que la palabra rutina, cuando llega a mi estudio, a mí me da alergia, me da ronchas. Dormimos por rutina, nos levantamos por rutina, comemos por rutina, vamos al baño por rutina, trabajamos por rutina, para que vengas a mi espacio de Pilates y encima te termine dando otra rutina más en tu vida. Hay que diseñar programas de entrenamiento de acuerdo a la necesidad física actual de cada uno. Al momento de la vida, ¿no? Porque no todos los cuerpos son el mismo en cada momento de la vida. Un cuerpo con dolor de hombro va a ser uno, un cuerpo sin dolor de hombro va a ser otro. Entonces el programa que te voy a dar el día que te duele el hombro va a ser enfocado en otro punto que el día que no. Entonces por eso que no podemos dar rutinas, no es una receta de cocina genérica. Y creo además que en la medida que uno en la vida, como en el Pilates, distingue esa pequeña y discreta conquista, ese pequeño logro, ese pequeño avance, esa pequeña modificación que revela un montón de cosas. Cuando uno lo puede ver en uno, creo que es más fácil que lo distingas en otro y que lo respetes y valores como lo haces contigo.
O sea, por eso es lo que tú hablabas de hace un rato de la competencia, qué sé yo. No deja de ser competencia porque la conquista del otro se celebra y más bien, wow, a ver, qué lindo, ¿cómo lo has hecho? Quiero aprender. O qué lindo lo que sientes tú porque reconozco en mí mi propia conquista y mi propio logro. Y creo que desde ese lugar, vale, nos hace mucho falta de eso para la vida y para el mundo también, ¿no? No es Validar el logro honesto. personal y el logro del No, y al otro. cuerpo no le gusta, lo sufre, lo hace sufrir, ¿no? O sea, que tú compares tus piernas con las piernas de otro, es injusto para nuestro cuerpo. Tenemos que aceptarnos tal y como somos, como vinimos, y hacer lo mejor que podamos con nuestro cuerpo por gratitud a ese cuerpo que te mueve, Mira, ¿no? nos han instalado tantas verdades y tantos formatos, sobre todo las mujeres, ¿ah? Ojo, de cómo debemos ser para brillar, que yo creo que la verdadera resistencia y rebeldía en estos tiempos es justamente la particularidad, la plenitud, el goce de estar vivas y de ser quienes somos y de Ca- atrevernos a ellos. Eso es, y no hay que pelearse con nadie, ni gritar a nadie, ni despreciar a nadie, simplemente hay que evitarlo en la o vida. minimizar porque a esa persona es básica. Para nada, No, cada uno su o sea, ¿básica experiencia. para qué? ¿Para quién? ¿Porque recién inicia el Pilates? No, tú también iniciaste una vez y Ujú, también fuiste básico, de ¿no? acuerdo. Pero esa competencia existe. A veces es triste mencionarlo entre nosotras mismas, ¿no? Cuando en realidad celebrar los logros ajenos para mí es un acto de humildad, ¿no? Es un acto hermoso de la vida, aceptarnos y ver pues que de repente para alguien subir la cabeza en un movimiento es una gran conquista, para alguien que ya hace rato lo tenía elevado. ¿Y por qué voy a minimizar el esfuerzo de esa persona? No estoy como que atropellando el proceso de alguien desde el ego. Y en realidad nosotros tendríamos que buscar movernos desde la humildad, donde las piernas de alguien en 90 grados se ven igual de hermosas que las de alguien en flexión o completamente apoyadas en el piso. La diferencia la hace el cuerpo de cada uno. No existe el cuerpo avanzado ni el cuerpo básico, existen cuerpos que están experimentando movimientos nuevos desde sus diferentes procesos de vida. Y cada quien tiene sus propios retos Y su y su historia, historia. y su historia. Es que nuestro cuerpo es eso, es un continente que Que hay que abraza conquistar. y Me resguarda gusta la palabra que has dicho, que experiencias. hay que conquistarlo. Y es un territorio que nadie más que nosotras debería gobernar, ¿no? Y nosotros mismos ni siquiera lo terminamos de conocer. Porque en una clase de pilates te terminas dando cuenta que tus caderas no están simétricas. Hoy aprendes a reconocer algo nuevo, que dentro de tu propio cuerpo no tenías cómo saberlo porque no vino alguien a hacerte una buena evaluación previa antes de moverte. Y reconocer eso y en vez de sentirte mal, tomar la acción para prevenir, porque de ahí el cuerpo va a compensar con otras cosas. A veces dolores inexplicables de cabeza que no tienen diagnóstico, vienen de una presión de discos que no está oxigenando correctamente el cerebro y se termina manifestando en un dolor de cabeza y es por una mala postura. Porque he estado todo el día sentado frente a una computadora sin oxigenarme correctamente. Obviamente van a haber partes de tu cuerpo que van a reclamar atención y a veces buscamos en una pastilla la solución y muchas veces la tenemos dentro de nuestro mismo cuerpo. Entonces hay que tratar como profesores de pilates, enseñar a mover sus propias herramientas lo mejor que podamos a nuestros alumnos para que lo puedan llevar a la oficina, al tráfico o a la casa. De acuerdo. Sí. Mónica, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia que tuviste en tu retiro, porque Mónica fue a uno de los retiros de pilates que organizo en Cusco y ella hizo ahí otro profesorado más. Mónica ya tiene 2 profesorados, ella los ha hecho para ella, para aprender a entrenar ella, aprender a sentirse. Ella conoció el ladder barrel, coincidentemente otro equipo que también tiene una forma como el Spine Corrector, pero un poco más grande. Te permite abrir más cosas. De acuerdo. ¿Cómo fue tu experiencia con el ladder barrel, Cusco, retiro, todo lo que hubo? Bueno, increíble. Para empezar, regalarse el tiempo y el espacio para vivir de manera colectiva, entre mujeres, en este caso, el encuentro con nuestro
trabajo físico, energético y espiritual, que es un retiro desde la alimentación, desde el ritual al levantar, al despertar, la comunidad, desde compartir una mesa hasta compartir el círculo, el testimonio desde lo corporal y energético, desde lo emocional. Fue para mí un regalo hermoso. Siempre digo yo, para mí la montaña tiene algo muy especial. Salir de Lima es fundamental para sobrevivir a ella y tenemos pues una geografía maravillosa que nos permite reconectar con la naturaleza. En este caso fue en Urubamba, increíble, con nuestra Rafa hermosa como anfitriona. Y sí, este ritual que organiza tu día en función de tu bienestar íntimo, personal, pero siendo parte de una comunidad, es muy lindo, que es para mí el sentido de un retiro, ¿no? Y en este caso tú que me retas, pues, y a mí que me encanta, porque eres una atrevida de llevarme así a un retiro, a una inexperta, cuando yo veía que todas son profesoras, y dije, ok, mi ambición claramente no es enseñar, porque no estoy en capacidad de eso, pero sí es aprender. Tengo la suerte de haber estado rodeada siempre de mujeres a las que he admirado mucho, desde chiquita. Entonces, para mí es un regalo. Y enfrentarme, además, yo llegué, me acuerdo, con el hombro ya bastante inflamado, o sea, ya estaba, ¿no? Y acompañar en ese momento a mi cuerpo, yo pasaba de este artefacto pequeñito de apertura del pecho a este más grande, que es una curvatura mayor, que expande completamente la columna, las caderas, que invita a la apertura, al estiramiento, a cambiar de lugar el peso y a pasarlo de los pies a las manos, a encontrar la flexibilidad en la columna, ¿no? Desde distinguirla derechita, pero ya en vertical y parada de manos, que no es lo natural, ¿no? Hasta encontrar su curvatura mayor, fortalecer muchísimo los abdominales y hacerlo todo esto casi como una danza, con una música hermosa, de manera colectiva, en un lugar bello, en contacto con la naturaleza, ha sido para mí realmente no solamente inspirador, sino bastante estimulante y una invitación hermosa a continuar haciéndolo, ¿no? Sí, fue retador, me acuerdo que me dolió, tú me contuviste, tuve que lidiar con mi dolor y con mi imposibilidad también, y fue parte de mi experiencia, cosa que agradezco enormemente. Mónica, de pasar a conocer el Spine Corrector y esa experiencia de expansión que tú me cuentas que sentiste, apareció el Ladder Barrel. Así y es. apareció en un retiro. Sí. Y apareció rodeado de naturaleza, de apus, vino a Usangate, vino Temazcal, wow, de Pilates. Terminamos haciendo una peregrinación a uno de los nevados más importantes que tiene Cusco. Pilates afuera de un estudio de Pilates. Afuera, no Pilates dentro de un estudio, afuera. Uf. ¿Qué fue para ti, Mónica, esa experiencia? Conexión con el cosmos, porque llegué a hacer el San Pedro, hice el viaje, terminó en un nevado, haciendo un viaje, me acuerdo además, de manera muy particular, con una buena guía, siempre, ¿no? Entonces, empezó este viaje en un lugar habitual para mí. A mí me encanta ir a Urubamba, es un lugar al que yo vuelvo. Amo la montaña, 1,000 veces. Ok, genial. Un grupo de mujeres nuevo. Yo no las conocía y probablemente no las hubiera conocido nunca si no nos hubieras invitado a este retiro. Un lugar óptimo, confortable, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener un buen descanso, así que una buena camita es importante también para reponer energías cuando hay entrenamiento, sobre todo, o cualquier tipo de desgaste físico. Alimentación saludable y equilibrada. O sea, es que todo cuenta, todo va generando el contexto y las condiciones para que el momento importante, que era el círculo de mujeres y el encuentro con el trabajo físico del Pilates, llegara a nosotras en un contexto absolutamente nutrido de cosas que te disponen pura e íntegramente aquí, ahora, a la experiencia. Es decir, te alejaste no solo geográficamente, energéticamente, mentalmente, emocionalmente de la vida que habitualmente tienes. Por eso es un retiro. Por eso es un retiro. Te desplazas a ese otro lugar. Y si además en ese contexto, bueno, tienes estas maravillosas herramientas y descubres estas otras posibilidades en tu cuerpo, pues es un regalo extraordinario.
como te contaba hace un rato, yo llegué con una lesión fuerte en el hombro. En cualquier otra circunstancia hubiera dicho, yo no puedo hacer esos ejercicios, pero tú, retadora y maestra exigente y cuidadosa, me llevaste a probar mis límites, cosa que me encantó. Y como decía hace un rato también, a probar la columna, a probar la alineación de la columna, pero en una postura nada habitual, como es parada de manos, la expansión en todo su esplendor, las caderas, los hombros, la pisada, el peso, la apertura, el balance. Y cuando lo haces en círculo y acompañada, creo que además, como en la vida misma, las cosas son más fáciles cuando no estás sola. Qué lindo. Entonces, enfrentar una experiencia que podría retar y atemorizar en algunos aspectos a tu ser, a tu cuerpo, a tu emoción, en comunidad siempre va a ser mejor. Entonces, el retiro tiene esa virtud y esa cualidad, como los profesorados, ¿no? No quiere decir que la práctica individual no sea igual de nutritiva y valiosísima, pero por eso el retiro es una instancia, ¿no?, que trae todo este regalo. En mi caso, olvídate, terminamos en un nevado, yo montada en un caballo, haciendo un viaje de San Pedro, conectando con el cosmos, la naturaleza, desde un lugar tan amable, tan confortable, tan sereno, que creo que fue cada paso previo el que me permitió llegar a esa instancia, y te lo agradezco. Hay que preparar el cuerpo. Los retiros no es algo así muy sencillo como parece. Hay toda una preparación, hay que ir preparando el cuerpo para las diferentes etapas a las que vamos llevando a las personas. Desde compartir una habitación con alguien que no conoces, compartir un poco de intimidad con alguien que ves por primera vez, todo eso va generando una apertura interna que se va a volcar también en tu cuerpo, más maleable, más flexible, más abierto. Porque ya no está como a la defensiva, ¿no? Porque yo siento un poco que las personas que vivimos en la ciudad hoy en día, por el tráfico y la presión con la que trabajamos, vivimos como una especie de a la defensiva, ¿no? Como en supervivencia. Totalmente. Entonces nuestro cuerpo está como todo el tiempo listo para el ataque, de alguna manera u otra. Totalmente. Y cuando llegamos a este tipo de espacios, por eso una vez al año sí o sí tiene que haber un retiro en nuestra agenda, porque es un lugar donde tú te vas a permitir vivir el Pilates fuera de la ciudad. Vivir el Pilates en un retreat center construido específicamente para acompañar, no un hotel donde van a haber otras personas, que vas a ver que entran y salen huéspedes, porque ahí se pierde totalmente la esencia del grupo, porque estos espacios son para un grupo, se cierran para un grupo, para que ese grupo se sienta cómodamente como tú perfectamente lo has descrito, Mónica. Es un lugar seguro, además, ¿no? Es un lugar seguro donde todos los privacidad que van a ver son parte del retiro y de la comunidad del Pilates que nos ha llevado a ese retiro. Mónica, de pasar del Spine Corrector al Ladder Barrel, quiero enfatizar un poco en eso porque son dos máquinas que tienen una particularidad única, que ningún equipo del sistema Pilates lo tienen. Esa pancita, yo le digo la pancita o jorobita que tiene el Spine Corrector, es como muy amistosa para una etapa inicial de un cuerpo que recién empieza a cálido aprender, y amigable, que recién empieza a expandirse, ¿no? Yo diría uno de los equipos más nobles que hay dentro del sistema. De ahí viene para mí el Daddy Barrel. El Ladder Barrel, el Spine Corrector es como el bebé, ¿ya? Y el papi es el Ladder Barrel, porque el arco que tiene, muy similar al Spine Corrector, es mucho más grande, que te va a permitir una apertura más grande, que obviamente ya tu cuerpo se vino preparando para ese momento. No es que de la noche a la mañana te metí al Ladder Barrel y ahora, Mónica, ábrete. No. De acuerdo. Es una preparación. Cuéntame esa sensación de pasar del humilde y pequeño, muchas veces subestimado Spine Corrector, al Ladder Barrel, al imponente equipo que se usa para el ballet, que se usa para el Pilates. ¿Qué sintió Mónica Sánchez en ese equipo? Como tú lo has dicho bien, creo que es un proceso, ¿no? Hay que empezar por lo pequeño, lo sutil, e ir construyendo la posibilidad de un riesgo más grande y de ir al atrevimiento de visitar una instancia mayor. Y ahí yo sentí el reto de wow, sentí placer, sentí riesgo, sentí algo nuevo, invertir el sentido de mi cuerpo, observar a mi columna estando
parada de manos, sino como es normalmente pie o echada. Sentí el nivel de aperturas en mi cadera mucho más expansivo. Los rangos se abren Los más. rangos se abren, el trabajo abdominal mucho más consciente. O sea, imagínate expandir tu columna. Normalmente la podemos hacer así hacia adentro, pero en este caso era como la araña Es lo hacia opuesto. afuera. Es la expansión completa, el trabajo del peso, la conciencia de la pisada, el balance, que es tan importante para que todo haga lo que tiene que hacer Oposición. en su lugar, y que cuando logras ese balance todo se vuelve posible y más fácil. El estiramiento, el tiempo en el que se hace el movimiento. Otra cosa hermosa que me encanta del Pilates es la amabilidad con que maneja el tiempo. Es sutil. Es muy femenino, tal vez por eso los hombres creen que no es para ellos, pero deberían probar ese nivel de sutileza, ¿no? Por eso para las mujeres tal vez es tan amigable, pero es un tiempo amable, sutil, nada brusco. Cada cuerpo va encontrando también su propio tempo para llegar a la postura. No hay la manera correcta ni el tiempo exacto. Cada columna encuentra su viaje, ¿no? Y su posibilidad y su nivel de expansión. Y yo a veces me doy cuenta que no es solamente, tiene tantos años haciéndolo, entonces ella va a llegar a 50 metros más allá que yo. No, hay cuerpos que tal vez en menos sesiones lleguen a un nivel de expansión y de flexibilidad mayor al que de una persona que tiene un kilometraje mucho mayor. Pero esa persona del kilometraje mayor tendrá otras virtudes y fortalezas. Entonces, no todo es muy relativo el tiempo en el que haces las cosas. Es simplemente entregarte a la experiencia, dejarte guiar, tener el cuidado y las herramientas necesarias, la seguridad que requiere también un trabajo así, porque es tu cuerpo, entregarte a vivir la experiencia, a descubrirte. Sin presión. ¿No? Sí. Sin presión de que, Mónica, 5 más, 6 Sí. más, 7 más, vamos, Sí. tú puedes. Y al final terminamos estresando el cuerpo. Claro. Igual van a haber resultados, igual vas a ver cambios en tu cuerpo, pero cuanto más respetuosa, amorosa y coordinada con tu proceso en el presente, mejores resultados vas a sostener a mediano y largo plazo, que algo brusco, impuesto, solo te podría dar a corto plazo. Pero para tener resultados duraderos y que se queden los principios del sistema integrados en el cuerpo de una persona, requiere un proceso desde su propia propiocepción, desde su propia evolución y desde su nivel de conciencia. Para mí todo se trata del nivel de conciencia en el que estás, porque hay gente que solamente quiere, como por cumplir con su cuerpo, hacer ejercicios, y está bien, porque finalmente está haciendo ejercicios, pero está del otro lado de las personas que se permiten un lugar para sentirse. ¿Ya? Y yo creo que eso tú lo tienes bien claro. La respiración. La ¿no? respiración También. es Súper importante. La respiración es todo. Nosotros Sí. podemos llegar a unos estados de meditación absolutos gracias a la respiración. Si no nos permitimos respirar en calma, ¿qué ejercicio vas a hacer? Va a ser un ejercicio bajo presión, bajo un estrés. Y yo creo que nuestro cuerpito ya está demasiado estresado con el ritmo de vida que ya tenemos, como para que la práctica de Pilates se vuelva un lugar donde también te estrese el cuerpo, y en realidad estás haciendo un efecto contradictorio a lo que el sistema ofrece, que es encontrar calma, conexión, alineación, precisión, control. El control, Mónica, el famoso control. Claro, hoy todos queremos soltar el control, ¿no? Porque somos como controladores, pero de ahí llegas a una sala de Pilates y te hablan de control como un principio del sistema. El control que Joseph Pilates promueve a través de su método se refiere al propio autocontrol de poder sostener tu cuerpo en posturas que te demanden algún tipo de esfuerzo. Por eso que él decía que el Pilates era la perfecta combinación de mente, cuerpo y espíritu, porque es donde logras controlar tu paciencia para invitarte a sostener una postura respirando adecuadamente, tranquilo, sin presión, sin estrés, desde un autocontrol personal. Considero que el Pilates debería ser, sí, de alguna manera u otra personalizado, porque no creo en recetas genéricas para todos, ¿no? Claro, pueden haber clases grupales donde se pueda condicionar
un programa que todos puedan hacer, pero cuando tienes el placer de entrenar tú solo, es un regalo valiosísimo. De acuerdo. Para ambas partes, ¿no? La sinergia profesor-maestro fluye mucho más bonito cuando hay un grupo. El maestro está menos estresado porque tiene que cuidar menos cuerpos. El maestro que dicta 10, 12, 15 cuerpos está bajo un estrés total, te lo digo por experiencia, porque tiene que cuidar al que está en el extremo de acá, al extremo de allá. Entonces terminas drenado porque en realidad estás tratando de cuidar a 15 columnas que uno se te puede caer tranquilamente, ¿no? Entonces, para mí va en contra de los principios del sistema porque integrarlos desde grupos grandes al final termina como mermando la finalidad de este gran método completo que tú lo has descrito con unas palabras maravillosas, Mónica, desde tu sentir, desde tu experiencia. Agradezco infinitamente este retorno. Hoy, les cuento, vamos a volver a empezar a entrenar porque a Mónica la dejé ver un tiempo. Ella empezó a grabar una novela, de ahí el teatro y así. Cuando somos multitask, mujeres que hacemos un montón de cosas, a veces tenemos la teoría muy presente, pero en la práctica nos terminamos olvidando de nosotras mismas. Pero de eso se trata la vida, de volver cada vez que podamos a uno, como tú dijiste, volver a mí. Y es hermoso porque es como una nueva etapa, un nuevo, ok, vamos a este 2026, hoy, para empezar de nuevo, para darle un espacio y un lugar a tu cuerpo, donde estoy segura que este año va a ser mucho más constante, porque también estás desde otro lugar, en calma, más pausado. Sí, estoy dejando una rutina después de mucho tiempo, obrera, que es fuerte. El trabajo en televisión es muy demandante, es lindo, pero muy exigente y le roba mucho tiempo a la vida. Entonces yo ya quiero vivir. Estoy volviendo al teatro, que es mi fuente, que es mi origen, que es el lugar donde uno puede explorar la condición humana desde una mayor hondura, con mayor libertad, con mayor pasión, con mayor arrojo, con mayor juego, y donde el error no es un problema, es parte de la ruta y del aprendizaje. Estoy reconectando con mi mujer salvaje. A mí el teatro me devuelve a la mujer salvaje, esta cosa básica, visceral, libre, ¿no? Que no está condicionada por nada ni por nadie. Efectivamente, tú lo has dicho, la sociedad nos ha llevado a vivir en supervivencia. Nuestros sistemas nerviosos están sumamente alterados, estamos a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Entonces, encontrar espacios, ya sea en el arte, en el deporte, en el entrenamiento, en actividades íntimas y personales que te devuelvan al lugar de la vida misma, donde el tiempo no lo marcas más que tú, donde descubres la amplitud y la expansión de tu ser, el lenguaje de tu cuerpo, donde le pones el ritmo y descubres tu propio ritmo. Y como tú decías, este autocontrol que yo prefiero llamarlo regulación. Me gusta más. ¿No? Que poner en balance y poner en pausa y descansar de la expectativa y la exigencia ajena. Y la exhibición y encontrar también. Tu propio tempo personal, ¿no? Y eso también requiere disciplina, ojo, y exigencia y constancia, y también te puede incomodar, pero es parte de, ¿no? Pero te va a llevar a un lugar mucho más pleno en la vida, ¿no? Entonces, el otro día justamente escuchaba a una escritora que yo admiro mucho, que se llama Carolina Sanín, ella es una colombiana, y hablaba de los yos que somos en la vida, ¿no? Que a veces nacemos siendo alguien, luego nos vamos alejando y nos vamos olvidando, y un día volteas y dices, oye, pero yo era ese, ¿no? ¿Y qué hago acá? Ya no soy ese. Pero a la vez ya no soy ese, porque hay una esencia que se permanece, pero a la vez también soy construido por una serie de circunstancias. Y también mi identidad se termina de definir por los ojos de los demás, porque querrámoslo o no, todo constituye nuestra identidad, para bien y para mal, ¿no? También la mirada del otro, la voz del otro, la opinión del otro, si bien no define, también nos termina generando una forma de ser en el mundo. Entonces hay que distinguir, la identidad se construye de todo eso, pero también hay que distinguir hasta dónde dejamos que el otro gobierne lo que nosotros somos o elegimos ser. Es que de alguna manera u otra terminamos siendo presos del juicio ajeno, sea para bien o para mal. Me dicen algo bonito, me siento bien, me dicen algo feo, me desinflo. Finalmente, a ambos lados estás siendo esclavo del juicio ajeno.
Y esa esclavitud al juicio ajeno, Mónica, nos termina alejando de nuestra esencia. Iniciaste un camino siendo una y terminas de alguna manera u otra para agradar a un público, a un sector pequeño u otra. Y no solamente para agradar, yo creo que también... Por miedo también, Mónica. Pero ojo, que también el viaje de la vida, ojo. O sea, cada experiencia nos marca, nos redefine. Definitivamente. Nos reinicia. O sea, desde la infancia hasta la vida adulta estamos llenos de experiencias que impactan nuestra condición humana para bien y para mal. Y es una decisión muy personal. Así es. Observarlo, mirarlo y darle una utilidad en nuestra vida, elegir desde qué lugar vivimos, porque sí, hay un juicio de valor del otro tremendo, violentísimo afuera, pero también hay un juicio de valor que tenemos sobre nosotros mismos, que a veces, sobre todo en el caso de las mujeres, es un juez y un dictador demasiado rígido, ¿no? Somos a veces muy autoexigentes, duras, poco complacientes con nosotros mismos, ¿no? Y eso también, esas cadenas hay que romperlas. Y yo creo que esa decisión es algo muy personal. Así como yo voy a volver al Pilates porque sí, obviamente me alejé y gracias a ti no me siento culpable, gracias a ti entiendo que está bien, que si no hay tiempo y no hay momento, no pasa ya nada. vendrá. También en mi vida y en mi existencia busco otros espacios para disciplinadamente volver a mi centro, observar mi existencia, abrazar lo que soy y elegir vivir lo más plena y libremente posible. Ese es un viaje que nunca termina. Y ese es el movimiento que te presenta Pilates también, ¿no? Porque tu descubrimiento en movimiento va a ir evolucionando y cambiando de acuerdo a tus estados emocionales en el que tú te encuentras. O de vida también, ¿no? Acabas de ser mamá, estabas en el embarazo, el posparto, todo va a cambiar. Y aceptar cada proceso en nuestra vida es del lado más amoroso que podemos vivir, sin dejar ser duras, críticas, que tenemos que estar como de alguna manera estereotipadas para que encajar en un lugar, ¿no? Pilates para mí no necesitas una ropa especial, no necesitas tener un cuerpo especial, no necesitas ser de un tamaño, de una forma o de ninguna condición social. Pilates, nosotros hemos estado caminando con el Pilates en las comunidades andinas, o sea, en realidad no tiene que ser para un sector de la población. Este programa, más bien, toda la intención es de que llegue a todo el Perú, a la mayor cantidad de personas posible, porque yo creo que el Pilates lo necesitamos todos. No es algo que esté segmentado. Lamentablemente hoy hay mucho más en Lima que en provincias, pero estamos haciendo un trabajo de hormiga para que llegue a todo el Perú. Empezamos por la ciudad de Cusco y ha avanzado bastante. Estoy súper orgullosa de ese caminar y el camino es largo. El camino es largo, pero ahí vamos con personas, no me siento sola, me siento acompañada con mujeres como tú, con alumnos también, porque ya están llegando caballeros, está llegando la energía masculina, bienvenido, y muchos de ellos están llegando, claro, traídos por sus esposas, por sus novias o por sus mamás, pero como estén llegando, motivación prestada o no, están llegando. Pilates es para todos, no es por género, no es por estatus, no es por población, nada, es para todos. Todo lo contrario, Pilates es 100% inclusivo, porque si es que aún desde tu casa, postrado, porque no puedes moverte por alguna condición física que te está pasando en ese momento, hay movimientos de brazos, hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que se puede hacer por alguien. De acuerdo. Y esa es la intención de este programa, estar sentada aquí finalmente, después de mucho tiempo que el productor venía proponiéndome, es porque escucharte, Mónica, hace pues que me den a mí los huevos de ponerme acá, de sentarme a hablar y expresarme sin filtros y sin miedo al juicio ajeno, porque para mí representas esa voz de la mujer que muchos años ha terminado diciendo la mitad de lo que piensa por miedo a ser juzgado. Independientemente de lo que cada uno piense, todos, absolutamente todos, merecemos respeto. Y desde ese lugar yo estoy aquí contigo, te respeto, te admiro, te sigo, te acompaño desde chiquita. Eres un ícono en mi familia y de muchos hogares del Perú. Ahorita el vigilante de mi casa me ha dicho, por favor, que no se vaya la Charito sin una foto. Los tengo a todos esperándome cuando he caminado con ella en la comunidad de Cuyo Chico. No podíamos caminar porque la iban y la abrazaban. El impacto que tú has llegado, se preocupaban porque a quién le estaba dando de comer a Grace en el programa y a quién has dejado. O sea, porque la gente vive y cree el personaje de Charito y es amada. Por donde hemos caminado ha sido para mí así
Mónica, de verdad que eres un referente para mí muy importante en mi vida. Gracias, Maricel. Gracias. Me emociona mucho estar contigo. Tú. Me emociona estar con mujeres como tú, porque me dan la garra, me dan el valor que a veces no lo he tenido por el famoso que dirán y el juicio ajeno, cuando en verdad hoy me siento completamente segura de expresarme, y tú has influenciado mucho en eso, Mónica. Gracias, Maricel. Yo creo que yo te agradezco un montón este llamado, porque sí, es un encuentro muy lindo. Hay como una hermandad, hay como un sentir muy parecido. Y yo creo que sí, la libertad tiene un costo. Y uno tiene que estar dispuesto a elegirlo y a vivirlo. Yo creo que amerita, vale la pena. Vale la vida. Y las mujeres también estamos como en una revolución interna, porque estamos cobrando conciencia de muchas cosas, muchos eventos que eran normalizados durante siglos. El día de hoy los podemos ver, los podemos nombrar, los podemos distinguir y podemos decir, no, señor, esto no está bien. Estamos en un proceso de movimiento muy fuerte, muy potente. Muchas mujeres estamos dejando emerger nuestros dolores, nuestras heridas, el abuso, el maltrato, la discriminación, cosas que se han vivido no solo de manera individual, sino de manera colectiva. A nivel mundial, el mundo funcionaba de una manera, ¿no? Y el otro día escuchaba una cosa muy loca, que las mujeres tenemos como el mandato, desde el hecho de que traemos la vida, somos creadoras de vida, hay un mandato interno muy antiguo, que es el cuidar. Porque tú tienes una cría y cuidas. Y a veces las mujeres, incluso no siendo madres biológicas, tienen el mandato de cuidar, ejercen su maternidad de muchas maneras. Y de pronto a veces esas mujeres que entramos en un estado de rabia o de ira y que nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Histérica. Y que nosotras mismas no entendemos y que viene por un instante y después se va, que te agarre en la cocina, que te agarre en el auto, que te agarre con tu marido, con tus hijos. Ese pequeño instante a veces no es otra cosa que soltar por un momento. Mira, ahora voy a llorar yo. Ese mandato de tener que cuidar de otros y decir, basta, no puedo más. Necesito un instante de libertad, de soltar esto. Y a veces esa rabia no comprendida, esa histeria que nos ponen encima, no es otra cosa que un pequeño grito de libertad. Si las mujeres entendemos así también nuestra furia, nuestro fuego interno, y no nos castigamos, sino empezamos a canalizar esa energía, esa rabia interna, esas cosas no resueltas, y empezamos a darle lugar en espacios como el pilates, como el arte, como, no sé, la meditación, la música, lugares que generen conexión placentera contigo misma, creo que vamos a poder vivir en mayor balance, vamos a poder irradiar, para empezar, a los que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra comunidad más íntima, y luego al mundo, ¿no? Exhalar otro tipo de energías. Yo estoy segura que si en el mundo hubiera más energía femenina genuina, no la que se quiere parecer al hombre, sino energía genuina, femenina genuina, estaríamos parados en un lugar distinto, mucho más grande. Ojalá y nos llegue, que construyamos esos lugares. Hacia eso vamos, hacia esos liderazgos. Estamos trabajando para y ya está pasando, ¿eh? Ya está pasando. Y el decir ya no puedo más, abrázalo. Totalmente. Abrázalo. Rendirse también es un homenaje hacia nosotros mismos. Creo que así como lo masculino también nos habita a todos, lo femenino y lo masculino, creo que también hombres y mujeres nos merecemos avanzar de la mano, avanzar como compañeros, que esas diferencias que tenemos desde fisiológicas hasta la percepción de la vida y del mundo nos hagan mirarnos como compañeros, complemento. No, y venimos, ¿no?, darnos de una la mano dualidad. Y avanzar. Venimos de hombre y mujer. ¿No? Nos necesitamos. Así es. Desde que nacemos hasta el final de nuestros días. No es una competencia, no es que la mujer tenga que ocupar el lugar del hombre o el hombre de la mujer. Tenemos que caminar juntos, con un compañerismo, una solidaridad, y cuando la mujer explota, ya, pues es un rato, somos hormonales, cada 15 días tenemos cambios, no por eso vamos a ser juzgadas o etiquetadas
por algo cuando en realidad estamos siendo humanas. Y el Pilates para mí es esa oportunidad también de moverte libremente, también no siempre estructurado, sino a través del arte de tu expresión, porque también podemos tener un Pilates que sea para liberar las emociones, ¿no? Un taller de liberación de emociones con Pilates. Hermoso. En Pilates abrimos mucho, así como creamos espacio en la columna, creamos espacio en el pecho. La pelvis, la cadera. Al crear ahí está la fertilidad. Al crear esos espacios estás moviendo una energía que a veces no siempre está sana. Y a veces sale frustración, sale rabia. Y está bien. Perfecto. Que salga. Por eso siempre en los profesorados menciono, te invito a que sientas. Van a haber movimientos que te van a generar cólera contra mí porque te estoy abriendo algo que de repente ni siquiera sabías que ibas a abrir al hacer un ejercicio de apertura de cadera y te sale toda la rabia que tienes contenida en tu chakra raíz y tú no entiendes. ¡Wow! Cuando les pasa eso y me miran molestas, yo digo, bien, estás soltando, suelta, porque no es contra mí, no es personal, es algo que está saliendo de tu cuerpo y lo tienes que dejar salir. Y el Pilates es eso, te abre todo, te suelta, te libera. No se habla mucho de eso, nos tienen como que ejercicios, la rutina, la fotito, el matcha, cuando en realidad hay 700 cosas más atrás. Y una de ellas son las que estamos mencionando, el poder moverte a través de una liberación de emociones en un equipo de Pilates es un regalo también para el cuerpo, en tu casa, en la montaña, en el mar, para la vida. donde estés. Sí. Son herramientas. Y efectivamente, muchas veces hemos nombrado mucho el contexto, y yo lo he nombrado de las máquinas, del lugar adecuado y todo, pero en verdad la vida no tiene contexto, las emociones no tienen contexto. Yo aprendí con la actuación, yo cuando empecé mi carrera decía, por favor, silencio en el set completo porque me tengo que concentrar, la típica, ¿no? 20 años, y cómo yo iba a llorar o a hacer un drama si no estaba recontra concentrada. Y de repente aprendes que puedes estar en una discoteca o un almuerzo familiar y la emoción va a aparecer. Las cosas en la vida no necesitan el contexto ideal, solo necesitan el permiso que le demos para que ocurran. Y el contexto también lo podemos poner nosotros, con el pensamiento, la respiración, el cuerpo y el cuidado de nosotras mismas, ¿no? Ese es el contexto más seguro, no importa dónde estemos. Darnos el permiso desde ese lugar. Claro, y desde ese lugar es que lo que tú decías, que el Pilates es totalmente democrático y puede ser universal. Qué bonito suena. Y yo te acompaño en eso, porque desde que nos conocimos, tú me hablaste de esa premisa, de ese sueño, que me parece que es una misión increíble. Digamos, empezar a hablar desde otro lugar, en otro lenguaje y acompañarnos desde donde estemos, ¿no? Desde donde estemos, Mónica, qué lindo, permitirnos sentir, permitirnos expresarnos desde el lugar que nos corresponda. Atrevernos a ser vulnerables. Atrevernos. A rompernos un poco, a incomodarnos. Porque ahí aparece. Y a darnos el permiso de llorar, de a darnos el permiso de renegar, a darnos el permiso de ser felices. Todos son permisos que uno se va dando y de alguna manera u otra se los va cortando. Yo creo que el Pilates es una libertad de expresión a través del movimiento. Es arte en movimiento. Es el arte de moverte en plena conciencia. Desde el nivel en el que te encuentres hoy día. Sin etiquetas de básicos, ni intermedios, ni avanzados. Para todos, sin segmentos. Pilates es para todos, Mónica. Y con eso quiero cerrar esta entrevista. Bueno, igual vamos a hacer ejercicios. Saben que todos mis invitados aquí tienen que hacer Pilates. No, mentira, no tienen, pero es parte de, no solamente nos van a ver sentadas hablando. Mónica, gracias por darte el permiso de reiniciar nuevamente tu mundo en el Pilates este año. Prácticamente recién empieza, el año nuevo chino ha sido ayer, o sea, estamos de cero. Y qué nuevo año. Y gracias por hacerme acordar todo esto. Porque yo te decía antes de venir, pero Maricé, ¿cómo voy a hablar si he dejado de hacer, he interrumpido todo? Soy una irresponsable, ¿no? Y en realidad, gracias, porque me has hecho recordar todo lo bonito que está ahí intacto. En mí, así que volver a empezar hay que retomar. Todos los días que uno tenga que hacerlo. No es nada malo. Como así la que, vida misma. Como la vida misma. Muchísimas gracias, Mónica. Agradecida por tu presencia y por el lugar que ocupas en mi vida y en el de muchos peruanos. Muchas gracias por todo lo que haces. Gracias. Y gracias por estar aquí.